Hay momentos en que encontrar un oso grizzly se resuelve con rapidez, haciendo que el animal se retire. Pero en situaciones menos afortunadas, las acciones de una persona pueden provocar al oso. Esto fue lo que ocurrió con un grupo de campistas y el resultado fue devastador. Acompáñanos mientras contamos la historia de cómo varios niños cayeron víctimas de uno de estos depredadores. En lo profundo de los densos y antiguos bosques de Siberia, el vasto paisaje permanecía intacto, salvo por un campamento de verano remoto enclavado en su abrazo inquebrantable. El campamento era un refugio para niños que buscaban aventura y educación en la naturaleza. Su misión era inculcar un profundo respeto por la naturaleza y habilidades de supervivencia en los jóvenes asistentes, y durante años había logrado su objetivo sin incidentes. En una serena noche de verano, los terrenos del campamento estaban envueltos en una capa de tranquilidad. Los únicos sonidos que interrumpían la calma eran los susurros del viento entre los árboles y el crujir de las fogatas vespertinas. Los niños en sus sacos de dormir en las cabañas se sumían en el sueño. Era una noche que parecía perfecta en su sencilla quietud. Pero el equilibrio de la naturaleza es frágil y la paz de la noche está a punto de romperse. Un oso grizzly, atraído por el olor de la comida, se deslizaba entre los arbustos. Había estado buscando alimento por los alrededores, su agudo sentido del olfato guiándolo inexorablemente hacia el campamento. El área de almacenamiento de comida del campamento, un cobertizo seguro reforzado con pesadas cerraduras, contenía una tentadora variedad de suministros, algunos de los cuales se habían dejado fuera descuidadamente. Cuando el oso se acercó al área de almacenamiento, su enorme cuerpo se movió con una inquietante gracia. El crujido de una viga de madera bajo su peso y el repentino susurro de su pelaje contra las paredes del cobertizo fueron los primeros signos de problema. Dentro de las cabañas, los campistas permanecían ajenos al peligro inminente. La primera acción del oso fue estrellar sus enormes patas contra la puerta del cobertizo, haciendo que la frágil cerradura se rompiera bajo el impacto. El ruido fue un sonido estridente y ensordecedor que despertó a los consejeros. Los líderes del campamento, incluido el experimentado guía Dmitry Volkov y la joven pero diligente asistente Natalia Ivanov, saltaron de sus camas. Su entrenamiento los había preparado para muchos escenarios, pero nada podría haberlos preparado completamente para el caos que estaba a punto de desatarse. La silueta del oso se perfiló contra la puerta del cobertizo en la oscuridad mientras forcejeaba con el pestillo. El clan metálico de los contenedores siendo arrojados resonó en la noche. Con una linterna en mano, Dmitry corrió hacia el ruido, con el corazón latiendo fuertemente. Natalia lo siguió de cerca, armada con un spray repelente para osos, una última línea de defensa. Los campistas comenzaban a moverse, pero la confusión y desorientación les dificultaban comprender la gravedad de la situación. Cuando llegaron al lugar, el oso centró su atención en el campamento. La rabia del oso era palpable, y estaba claro que no se detendría ante nada menos que la fuerza. El campamento había sido un lugar de risas y aprendizaje hasta esa noche, pero la aparición del oso lo transformó en una escena de terror. Los niños que habían estado dormidos ahora estaban dispersos en un frenesí de miedo. Dos niños, Marko Petrov y Alina Volkova, se habían alejado un poco de la fogata central. Estaban acurrucados en sus sacos de dormir bajo un techo de estrellas, ajenos al caos que estallaba a su alrededor. Los ojos del oso se enfocaron en el vulnerable dúo, reflejando una ira primitiva. Con un rugido gutural que resonó por el bosque, se acercó hacia ellos. Sus garras rasgaron los arbustos y el susurro de las hojas parecía amplificarse en el tenso silencio que siguió. Marko y Alina sintieron el suelo vibrar a medida que el oso se acercaba. El pánico se apoderó de ellos y se apresuraron a levantarse, pero sus esfuerzos fueron torpes y llenos de terror. La lucha por escapar fue inútil. Los poderosos miembros del oso apartaron cualquier obstáculo en su camino, y su abrumadora presencia sofocó los gritos de Marko y Alina. Dmitry y Natalia llegaron al lugar justo a tiempo para presenciar el ataque del oso en toda su aterradora brutalidad. Intentando intervenir, Dmitry arrojó objetos al oso. La agresión se intensificó con cada intento fallido de ahuyentarlo. Aunque efectiva en otras circunstancias, el spray de Natalia parecía impotente ante la feroz embestida del animal. Entonces las garras y los dientes encontraron su objetivo.
La lucha de los campistas fue desesperada y trágica, pero inútil. Marco y Alina, incapaces de comprender su destino, encontraron un final brutal cuando la rabia del oso se desató sobre ellos. Las secuelas del ataque fueron una escena de devastación. Dimitri y Natalia solo pudieron intentar proporcionar lo poco de ayuda que podían. El oso, saciado por su violencia, se retiró al bosque, dejando atrás un campamento marcado y destrozado. La llegada de los servicios de emergencia y las autoridades locales marcó el comienzo de un sombrío juicio. Los cuerpos de Marco y Alina fueron recuperados del lugar y la magnitud de la furia del oso quedó patente. El campamento, que antes había sido un símbolo de aventura y aprendizaje, ahora era un recordatorio crudo del lado impredecible y a menudo implacable de la naturaleza. El incidente sacudió a la comunidad local. Antes celebrado por su enfoque educativo sobre la supervivencia en la naturaleza, el campamento Turgenev enfrentó un intenso escrutinio. El ataque desató una tormenta de debate sobre las regulaciones de seguridad para los campamentos ubicados en regiones habitadas por osos. Se plantearon preguntas sobre la suficiencia de las precauciones existentes y la preparación del personal del campamento para manejar tales emergencias. Tras la tragedia, se hizo un esfuerzo concertado por reformar los protocolos de seguridad. Se introdujeron nuevas directrices, enfocándose en medidas más robustas para prevenir encuentros con osos y asegurando que los consejeros estuvieran equipados con formación avanzada y recursos. El incidente sirvió como una lección sombría para los campamentos de la naturaleza en toda Rusia, llevando a cambios generalizados en las operaciones y un renovado énfasis en protegerse contra las amenazas que representa lo salvaje. En la vasta y desconocida naturaleza de Alaska, el sol se hundió bajo el horizonte irregular. El área era conocida por su belleza agreste y naturaleza salvaje, un reino donde la invasión humana siempre encontraba un desafío implacable. Este fue el escenario de una aventura arriesgada para Simon Langford, un hombre de negocios rico, y su hijo Owen. Ambos habían llegado con un único objetivo: experimentar la emoción cruda de la caza mayor. Los Langford no estaban solos, estaban acompañados por un grupo experimentado de cazadores que llevaban años navegando por el terreno peligroso y entendiendo los patrones intrincados de la naturaleza de Alaska. El grupo había montado su campamento en un claro rodeado de altos pinos y maleza espesa, sus tiendas y equipo cuidadosamente dispuestos para evitar la detección de los habitantes naturales del área. Cada día se adentraban más en el bosque, pero la caza aún no les había dado el trofeo que buscaban. El tercer día, mientras el cielo se tornaba de un azul intenso, los cazadores encontraron los inconfundibles rastros de un gran oso grizzly. Sus enormes huellas y la vegetación rota sugerían una criatura impresionante que sería un desafío significativo y un trofeo digno. Simon, Owen y los cazadores pasaron horas siguiendo el rastro del oso, atravesando la maleza enredada y empinadas colinas. La persecución fue agotadora, pero la emoción de la caza mantenía sus ánimos elevados. A medida que el día avanzaba, el rastro del oso se desvanecía. A última hora de la tarde, quedó claro que habían perdido a su presa. Descorazonados pero determinados, el grupo regresó al campamento mientras se acercaba el crepúsculo. Se reagruparon, compartiendo sus observaciones y teorías sobre el posible paradero del oso. El bosque que los rodeaba comenzaba a oscurecerse, las sombras se alargaban y el aire se enfriaba. El equipo se preparó para la noche, ajenos al peligro que acechaba justo más allá de su campamento. El crepitar del fuego del campamento, el ulular distante de un búho y el ocasional susurro de hojas creaban una sinfonía inquietante. Los Langford y su equipo se acomodaron en sus tiendas, cada uno envuelto en la seguridad de sus sacos de dormir. Una gran sombra se movió en silencio entre los árboles. El oso grizzly, impulsado por una combinación de hambre e instinto de defender su territorio, había regresado al área donde lo habían perseguido. Se movía con propósito, atraído por el olor de los humanos y la alteración que habían causado. La enorme figura del oso era apenas visible en la penumbra. Sus sentidos estaban agudizados y su intención era clara. La presencia del oso destrozó abruptamente la noche. Irrumpió en el campamento, su inmensa corpulencia destrozando las tiendas y dispersando el equipo. El caos repentino fue abrumador. El resplandor del fuego titiló erráticamente.
proyectando sombras distorsionadas mientras el oso rugía su furia. Sus gruñidos retumbaban en la noche. Los campistas se apresuraron en confusión, su pánico inicial rápidamente dando paso a la cruda realidad de su situación. Owen tropezó en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El ataque del oso había creado una escena caótica, con tiendas hechas pedazos y equipo esparcido por el suelo. Los intentos de Owen por encontrar seguridad solo lo llevaron más adentro en la naturaleza. Lo que antes fue una aventura, ahora el bosque parecía un laberinto de peligro e incertidumbre. Los cazadores restantes, dándose cuenta de la gravedad de la situación, iniciaron una búsqueda desesperada. Sus linternas cortaban la oscuridad, pero el bosque y la posible reaparición del oso dificultaban la tarea. Sus gritos y llamados a Owen fueron tragados por la noche, dejándolos con la escalofriante sensación de que el mismo oso podría perseguirlos. Los cazadores volvieron sobre sus pasos, con la esperanza de encontrar alguna señal de Owen en medio de la devastación. Saciado su primer ataque de rabia, el oso parecía haberse retirado, pero seguía siendo una amenaza latente. Cada crujido de hojas y cada rama rota eran recibidos con una alerta creciente. Los esfuerzos del grupo se volvían cada vez más desesperados. El miedo se intensificaba al considerar la posibilidad de que ahora fueran ellos los cazados. Cuando amaneció, los cazadores se vieron forzados a enfrentar la dura realidad. Owen no había sido encontrado, y la presencia del oso era un recordatorio constante del peligro que enfrentaban. La experiencia se había convertido en una lección aleccionadora sobre los límites de la intrusión humana en la naturaleza. Las acciones del oso subrayaban el peligro de subestimar el poder de la naturaleza. La furia del oso había dejado un rastro de destrucción, y la ausencia de Owen era un doloroso recordatorio del costo de su aventura. Los cazadores se quedaron lidiando con las implicaciones morales de su persecución. La emoción de la caza había sido eclipsada por la realidad de la naturaleza. El Círculo Polar Ártico había mantenido durante mucho tiempo un misterio que atraía a exploradores y soñadores por igual. Para la familia Petersen, esta frontera helada prometía una aventura rara, un viaje único a un remoto puesto de investigación ubicado en medio de la vasta y congelada naturaleza. El puesto, dirigido por un equipo de científicos de fauna dedicados, estaba aislado pero equipado para ofrecer una rara visión de uno de los entornos más duros de la Tierra. Henry y Alice Petersen y dos hijos, Lily y Bowen, llegaron con gran anticipación. Henry, geólogo con inclinación por la aventura, y Alice, historiadora fascinada por la exploración polar, esperaba con ansias la oportunidad de observar la historia única de la región. Lily, de 12 años, y Bowen, de 8, estaban emocionados por la posibilidad de ver osos polares y las auroras boreales. El puesto era un conjunto de edificios sólidos conectados por pasillos cerrados. Los científicos, incluida la doctora Ava Milner y su equipo, habían pasado años estudiando la diversa fauna del Ártico y su frágil ecosistema. Pero la remota ubicación del puesto significaba que cualquier incursión en la naturaleza requería precaución y comunicación con el equipo. En la segunda mañana de su estadía, la familia Petersen despertó bajo un cielo envuelto en una suave luz difusa. Una calma serena envolvía el paisaje, la vasta extensión de hielo brillando bajo el sol bajo. La familia, ansiosa por aprovechar el día, decidió emprender una corta caminata más allá de los confines del puesto. Su plan era simple, una breve excursión para explorar la nieve intacta y ver algo de fauna ártica. Henry se había preparado para la caminata con su habitual minuciosidad. La familia se puso su equipo para clima frío, ropa en capas, botas aisladas y gafas para proteger sus ojos del viento cortante. A pesar de las precauciones, no eran conscientes del detalle crucial que habían pasado por alto: notificar al equipo de investigación de sus planes. El hielo se extendía sin fin, un manto blanco inmaculado interrumpido solo por la ocasional silueta oscura de una cresta distante. La familia Petersen avanzaba con un sentido de asombro, sus pasos amortiguados por la nieve profunda. Se maravillaban ante las formaciones de hielo cristalino y los peculiares patrones de escarcha en el suelo cubierto de nieve. Un drama distinto se desarrollaba en la naturaleza helada. Un oso grizzly, un visitante formidable y raro de estas latitudes del norte, había sido atraído a la zona por la promesa de comida.
Habiendo viajado más al sur de lo habitual, el oso estaba impulsado por un hambre implacable y una necesidad desesperada de alimentarse antes de la llegada del invierno. El grizzly, con un pelaje marrón y una joroba distintiva sobre sus hombros, había estado siguiendo a la familia Petersen en silencio. Sus agudos sentidos, agudizados por la necesidad de cazar y sobrevivir, habían detectado el tenue olor de los humanos, una curiosidad que se convirtió en una peligrosa obsesión. El acercamiento del oso era deliberado, cada paso tomado con una sigilosa calculada que desmentía su enorme tamaño. Mientras la familia se adentraba más lejos del puesto, el grizzly se acercaba. El aire frío y nítido llevaba las más leves trazas del olor de la familia, guiando el camino del oso. Se movía a través de la nieve con una marcha pesada y decidida. Los poderosos músculos del oso se movían bajo su pelaje, cada movimiento un testimonio de su fuerza y agilidad. Henry, Alice, Lily y Bowen continuaban su exploración, ajenos al peligro inminente. Se habían adentrado en una zona particularmente remota, donde la nieve permanecía intacta, y los únicos sonidos eran el crujir de sus pasos y el ocasional canto de un pájaro lejano. La familia se detuvo para admirar una formación de hielo particularmente impresionante, riendo mientras el sonido resonaba en la vasta helada. El oso grizzly observaba desde la distancia, su robusto cuerpo oculto por el paisaje nevado. Su aliento salía en densas bocanadas visibles mientras se preparaba para el último acercamiento. El viento cambió, llevando el olor de los humanos a sus fosas nasales. Sus instintos estaban afinados y el tiempo de sigilo había terminado. El grizzly se lanzó hacia adelante. El momento idílico de la familia se hizo trizas cuando el grizzly emergió de la cresta cubierta de nieve. La aparición repentina del oso fue un fuerte contraste con los alrededores serenos. Su gruñido profundo y resonante cortó la quietud. El pánico estalló cuando la familia se dio cuenta de la amenaza. El primer instinto de Henry fue proteger a su familia. Empujó a Alice y a los niños detrás de él, colocándose entre ellos y el oso que avanzaba. Alice apretó a Lily y Bowen contra ella, sus ojos abiertos de terror mientras el oso se acercaba. Lily y Bowen se aferraban a sus padres, sus gritos tragados por el silencio ártico. El grizzly atacó con aterradora fuerza. Sus poderosas patas lo impulsaron hacia adelante, levantando nieve a su paso. El rugido fue ensordecedor mientras acortaba la distancia, con sus garras extendidas y dientes al descubierto. Los intentos de Henry de defenderse fueron inútiles. El oso golpeó a Henry con sus garras llevando el peso de su gran fuerza. Henry luchó, pero las probabilidades estaban en su contra. La imparable fuerza del ataque se encontraba con sus esfuerzos por proteger a su familia. Los dientes del oso se hundieron en el hombro de Henry, quien colapsó bajo el peso del ataque. Alice intentó apartar a Lily y Bowen, pero la concentración del oso no cedía. Los gritos de los niños fueron tragados por el sonido de los gruñidos del oso y el viento ártico. La lucha por la supervivencia fue una desesperada y brutal lucha. Los esfuerzos de la familia por escapar fueron frustrados por la pura fuerza del grizzly. A medida que la ferocidad del oso alcanzaba su punto máximo, el paisaje ártico fue testigo de una escena de horror inimaginable. La vasta extensión de hielo que antes era serena se había convertido en un campo de batalla, la nieve manchada con la sangre de la familia Petersen. El ataque del oso no dejó lugar a la esperanza. Su fuerza era abrumadora y su hambre insaciable. El oso, saciado por el momento, se retiró hacia la naturaleza. El silencio regresó, un recordatorio escalofriante de la violencia que acababa de ocurrir. El paisaje ártico permaneció como un testigo mudo del final de la desafortunada aventura de la familia Petersen. De regreso en el puesto, la doctora Ava Milner y su equipo se sumieron en una dolorosa comprensión. La ausencia de la familia Petersen, combinada con su retraso en regresar, dio paso a una búsqueda frenética. No fue hasta que el equipo descubrió la nieve manchada de sangre y los restos de las pertenencias de la familia que la magnitud de la tragedia se hizo evidente. Los científicos, familiarizados con los peligros del Ártico y la naturaleza impredecible de su fauna, se sintieron abrumados por la culpa. Habían asumido que sus advertencias sobre los peligros de alejarse demasiado del puesto serían suficientes. El no haber anticipado la amenaza potencial del oso grizzly llevó a una pérdida devastadora.
Las consecuencias del ataque fueron sombrías. Los investigadores sobrevivientes lucharon con la aterradora realidad de lo sucedido. Habiendo desaparecido en la vasta y helada naturaleza, el oso se convirtió en un recordatorio sombrío de la dureza del entorno ártico. Para la familia Petersen, su aventura única terminó en una tragedia que resonaría por siempre en el frío abrazo de las sombras del Ártico. En lo más remoto de la naturaleza del noroeste del Pacífico, donde los árboles milenarios se elevan hacia el cielo y la niebla cubre la tierra en un crepúsculo perpetuo, un grupo de 8 concursantes enfrentó un desafío que puso a prueba sus habilidades de supervivencia al límite. Habían sido dejados en esta tierra salvaje como parte de un programa de televisión de supervivencia en la naturaleza de alto riesgo, encargados de construir refugios, buscar comida y soportar los elementos durante 30 días. Los concursantes eran sobrevivientes aficionados, buscadores de emociones y entusiastas de la televisión. Fueron divididos en 2 equipos. A medida que pasaban los días, la comida escaseaba y los ánimos se calentaban a medida que los suministros disminuían. Lo que antes era un hermoso paisaje, el bosque se convertía en un implacable adversario. El campamento estaba situado junto a un arroyo, un refugio modesto de lonas y estructuras de madera improvisadas que apenas los protegían del clima impredecible. Los concursantes habían estado trabajando diligentemente para construir sus refugios y recolectar lo que pudieran de la tierra, pero las condiciones cada vez más duras socavaban sus esfuerzos. Los suministros de comida se habían convertido en una fuente importante de discordia, con el racionamiento llevando a frecuentes discusiones y un estrés creciente. Cuando amaneció el 20º día del desafío, una espesa niebla cubrió el bosque, sumiendo el área en un extraño silencio. Los concursantes yacían en sus refugios, agotados e inquietos, los sonidos del bosque interrumpidos ocasionalmente por llamados lejanos y perturbadores. Ya se habían acostumbrado al crujir rítmico del suelo del bosque bajo sus pies, al crujido ocasional de una rama y al ruido lejano del follaje. Los sonidos familiares adquirieron una nueva cualidad más amenazante esa mañana. El oso grizzly, que pesaba más de 600 libras, había estado acechando el área durante varios días. Atraído por el olor de los suministros de comida en disminución y por la presencia humana, el oso se acercó al campamento con pasos cautelosos pero decididos. Sus grandes garras curvadas y su musculoso cuerpo se movían con sorprendente sigilo para un animal de tal tamaño. Al acercarse al campamento, el sentido del olfato del oso fue abrumado por el aroma de los restos de comida de los concursantes. Los primeros signos del peligro inminente fueron sutiles: un cambio en la atmósfera del bosque, una serie de ruidos de hojas que se intensificaban y los llamados de alarma de la fauna. Sin que los concursantes lo supieran, el oso se acercaba a su campamento. Se acercó con un propósito, con la nariz temblando al detectar el olor de la comida. Cuando la luz temprana de la mañana luchaba por penetrar el espeso dosel del bosque, el oso finalmente emergió de la maleza. Se dirigió con paso firme hacia el almacén de comida que los concursantes habían dejado afuera. Una colección de bayas recolectadas, nueces y algunos restos de carne. El enorme cuerpo del oso proyectaba una sombra sobre el pequeño y frágil refugio, donde varios concursantes aún dormían. Émilie Valois fue la primera en notar al oso. Sus instintos se activaron al despertarse con los gruñidos bajos y el sonido de la respiración pesada del oso. Sus ojos se dirigieron hacia el origen del alboroto y el pánico invadió sus venas. Se dio cuenta de que estaba a solo unos pocos pies del almacén de comida y peligrosamente cerca de su refugio. La mente de Émilie se aceleró mientras trataba de alertar a los demás. Sus acciones fueron rápidas pero caóticas. Intentó despertar a sus compañeros mientras, al mismo tiempo, ideaba un plan para confrontar al oso. El oso estaba completamente enfocado en la comida y parecía ajeno a la presencia humana hasta que fue demasiado tarde. Los gritos y movimientos de los concursantes finalmente captaron su atención. El oso grizzly corrió hacia el origen del ruido. La fuerza del ataque fue abrumadora. Las patas del oso se agitaban cortando el aire con precisión mortal. Los concursantes intentaron escapar del camino del oso, su miedo palpable, mientras trataban de reagruparse y evaluar la situación. Émilie tomó una gran rama pesada del suelo y la usó como arma improvisada.
Sus movimientos fueron impulsados por la adrenalina y la pura voluntad mientras balanceaba la rama con toda su fuerza, esperando disuadir al oso. Los otros concursantes intentaron usar lo que tenían para defenderse. La agresividad fue implacable. Apuntó a los concursantes más cercanos, sus poderosas mandíbulas cerrándose con una fuerza aterradora. Los sonidos de la lucha llenaban el bosque. Gritos de terror, rugidos del oso y el caos de cuerpos moviéndose. Los esfuerzos heroicos de Emily fueron notables, ya que logró atraer la atención del oso lejos de sus compañeros, recibiendo sobre sí la furia del oso. A pesar de los valientes intentos de Emily por proteger a sus compañeros, la fuerza del oso resultó ser abrumadora. Varios concursantes fueron heridos. Sus gritos se mezclaban con los gruñidos del oso mientras luchaban por escapar de sus garras. Las acciones valientes de Emily no pudieron evitar la tragedia inevitable. El oso grizzly continuó su asalto hasta que la presencia de un equipo de cámara cercano intervino, alertado por el alboroto. Habiendo sido testigos de toda la ordeal, el equipo finalmente logró ahuyentar al oso utilizando ruidos y dispositivos de bengala. El oso retrocedió al bosque, dejando atrás una escena de caos y devastación. El resultado fue un sombrío panorama. El suelo del bosque estaba cubierto de escombros y el aire estaba espeso con el acre olor de miedo y sangre. Los concursantes heridos fueron trasladados rápidamente a instalaciones médicas. Sus heridas, un recordatorio brutal de los peligros de su desafío. Emily Valois, aunque herida, sobrevivió, su valentía habiendo salvado las vidas de varios otros. Pero las cicatrices físicas y emocionales de ese día permanecerían con ella y sus compañeros para siempre. Mientras los equipos médicos trabajaban para estabilizar a los heridos, los concursantes restantes se quedaron para procesar el trauma y la profunda pérdida. Lo que antes fue un símbolo de su lucha y resistencia, el campamento ahora permanecía como un recordatorio espantoso de la peligrosa línea que habían cruzado. Los productores del programa de televisión se enfrentaron a un intenso escrutinio cuando las imágenes del ataque salieron al aire, desatando una ola de debates éticos sobre los riesgos de tales desafíos extremos por entretenimiento. En la vasta extensión del Parque Nacional Glacier, un grupo de 4 estudiantes universitarios comenzó una caminata que pondría a prueba sus límites y revelaría las duras realidades de la naturaleza. El sol aún estaba alto en el cielo cuando Lydia Fenton, Alex Monroe, Clara Brooks y Ethan Cole pusieron pie en el desafiante sendero del Glaciar Grinnell. Su emoción era palpable, alimentada por meses de preparación y su experiencia colectiva en caminatas. El sendero prometía una aventura como ninguna que hubieran vivido antes. Lydia confió en su habilidad para enfrentar los obstáculos que tendrían por delante. A medida que ascendían por el sendero, el terreno se volvió cada vez más traicionero. Las pendientes empinadas y la grava suelta requerían una navegación cuidadosa. Se detenían ocasionalmente para ajustar su equipo e hidratarse. Su camaradería evidente en las risas y las historias compartidas. Sin embargo, su confianza, aunque justificada, comenzó a desviarlos. Se adentraron en territorio desconocido, ansiosos por explorar una zona particularmente pintoresca fuera del sendero principal. El camino que seguían se volvía cada vez más estrecho y enrevesado. El terreno antes familiar ahora resultaba extraño y desorientador. Lydia revisó su mapa y el GPS, pero los dispositivos se volvían menos confiables a medida que avanzaban más allá de su ruta planificada. El entusiasmo inicial del grupo comenzó a disminuir, reemplazado por una creciente preocupación al darse cuenta de su error. Estaban perdidos. La noche llegó rápidamente en la naturaleza salvaje. Los estudiantes montaron un campamento temporal, usando sus linternas para iluminar su alrededor. Se acurrucaron cerca. El frío en el aire y la oscuridad que se acercaba aumentaban su sensación de vulnerabilidad. Lydia y Alex intentaron volver sobre sus pasos, pero el denso dosel forestal y las sombras desorientadoras hicieron que sus esfuerzos fueran en vano. El crujir de las hojas y el ocasional chasquido de las ramas bajo sus pies no los tranquilizaban. Una quietud inquietante se apoderó del campamento. El cansancio y la ansiedad de los estudiantes eran palpables mientras se acomodaban para descansar, sus sentidos alertas a los sonidos desconocidos de la naturaleza. Lo que no sabían era que el crujir no era el sonido benigno de un animal que pasaba,
sino la aproximación de un oso grizzly atraído por el olor de su comida. El oso, con un pelaje marrón grueso y una presencia formidable, había estado vagando por su territorio cuando captó el olor de los suministros de los estudiantes. Impulsado por su agudo sentido del olfato y hambre, el oso siguió el rastro hasta el campamento. La primera señal de la presencia del oso fue el repentino y fuerte estruendo de la maleza cerca del campamento. Los estudiantes se apresuraron a ponerse de pie, con el corazón acelerado por el miedo. El oso emergió de la oscuridad, sus ojos reflejando el tenue resplandor de sus linternas. El tamaño colosal de la criatura les provocó terror. El pánico estalló cuando el oso corrió hacia la fuente del olor, la mochila de Lydia, donde estaban los suministros de comida. Los intentos de los estudiantes de gritar y hacer ruido solo parecían agitar más al oso. Lydia, tratando de proteger sus pertenencias, fue la primera en enfrentar la ira del oso. La criatura golpeó con su enorme pata, derribándola al suelo. El impacto dejó a Lydia herida. Sus gritos de dolor se perdieron en la naturaleza circundante. Impulsados por el instinto de supervivencia, Alex, Clara y Ethan tomaron las primeras armas improvisadas que encontraron: bastones de senderismo, una linterna y una olla de cocina. Golpearon al oso, intentando defenderse, pero sus esfuerzos fueron en su mayoría ineficaces frente al poder y la agresión del oso. El grizzly prestó poca atención a sus intentos inútiles por ahuyentarlo. Clara, tratando de proteger a Ethan, fue golpeada por las garras del oso. Sus gritos se mezclaron con el caos del ataque. La lucha fue brutal y caótica, con cada zarpazo y mordida. Las defensas improvisadas de los estudiantes no eran rival para la ferocidad del oso. Ethan, desesperado por alejar a Clara del oso, también fue herido. En medio del ataque, el hambre del oso parecía insaciable. Pero eventualmente comenzó a retirarse, tal vez satisfecho con el caos que había causado o atraído por otros estímulos. Dejó el campamento en desorden con los suministros de los estudiantes esparcidos. Con el oso fuera de escena, la gravedad de las heridas quedó claramente evidenciada. Lydia y Clara estaban en estado crítico, con sus posibilidades de supervivencia inciertas. Alex y Ethan estaban algo menos graves, pero necesitaban atención médica urgente. Rápidamente evaluaron su situación, sus mentes aceleradas buscando opciones. No tenían medios de comunicación, sus teléfonos habían quedado atrás o se habían dañado en el caos. Su única esperanza era quedarse quietos y esperar el rescate, con la esperanza de que sus señales de angustia o el disturbio causado por el oso llamaran la atención. El frío de la noche se instaló y el dolor de sus heridas se convirtió en un recordatorio constante de su grave situación. Los estudiantes restantes se acurrucaron juntos, sus cuerpos temblorosos, proporcionando una pequeña medida de consuelo ante su predicamento. La sensación de impotencia era abrumadora. Cada momento que pasaba era un recordatorio de la fragilidad de su situación. Finalmente llegó la mañana, trayendo consigo un atisbo de esperanza. Inicialmente, el sonido distante de un helicóptero del equipo de rescate creció más fuerte y claro a medida que se acercaba. Pero los estudiantes lograron señalar la aeronave que se aproximaba, su fuerza menguante pero su determinación intacta. El equipo de rescate, guiado por las señales de angustia y los daños dejados atrás, llegó justo a tiempo para proporcionar la ayuda crítica que los estudiantes necesitaban. La reunión familiar de los Bradley estaba en pleno auge en la vasta extensión del Parque Nacional Yellowstone. Familiares de todos los rincones de los Estados Unidos se habían reunido en el campamento apartado para celebrar su encuentro anual en medio de la belleza indómita del parque. La semana estuvo marcada por caminatas a través de bosques antiguos, pesca en lagos de aguas cristalinas y la alegría compartida de reconectar con los seres queridos. El sol se sumergió debajo del horizonte y las familias se agrupaban alrededor de hogueras crepitantes, el aire lleno del rico aroma de malvaviscos asados y el irresistible olor de salchichas chisporroteando. Las risas y las historias se mezclaban con la sinfonía de grillos y los llamados distantes de la fauna. Los niños se perseguían entre sí al caer el crepúsculo, sus gritos de alegría interrumpiendo el paisaje sereno. En medio de esta escena armoniosa, la familia Bradley se había reunido alrededor de su fogata central. Estaba el patriarca John Bradley,
con su cabello plateado y ojos hundidos que reflejaban tanto sabiduría como calidez. Su esposa Martha se movía de un lado a otro, asegurándose de que todos tuvieran suficiente comida. Sus hijos eran Amanda, una maestra de secundaria apasionada por la naturaleza; Doug, un fotógrafo de vida silvestre aficionado a la aventura; y Claire, una enfermera dedicada con debilidad por los animales. La noche avanzaba, y la luz del fuego titilaba frente a la oscuridad que se aproximaba. El olor a malvaviscos quemados y chocolate derritiéndose flotaba en el aire fresco, creando una fragancia dulce y atractiva. La familia Bradley, absorta en sus relatos del pasado y sueños para el futuro, permaneció ajena al peligro que acechaba justo al borde del campamento. Un oso grizzly, atraído por el irresistible aroma de los malvaviscos y las leves trazas de carne cocinada, se acercó al campamento. El oso, con un pelaje marrón oscuro y músculos poderosos, se deslizaba con cautela a través de la maleza. Sus sentidos estaban agudizados para captar los olores y sonidos del campamento. Con cada paso, sus enormes patas aplastaban las hojas caídas y ramitas bajo ellas, moviéndose con una gracia deliberada y sigilosa. El primer signo de problemas llegó cuando un repentino escalofrío pareció descender sobre el campamento. Las risas y conversaciones de la familia Bradley continuaron, ajenas a la ominosa presencia ahora a pocos metros de su campamento. El oso emergió de las sombras hacia la luz tenue de la hoguera. John Bradley fue el primero en notar a la criatura. Se giró y sus ojos se abrieron al ver la imponente figura del grizzly al borde del campamento. Su corazón latía con rapidez mientras procesaba la visión. Los ojos oscuros del oso reflejaban la luz titilante del fuego. El pánico se extendió rápidamente entre el grupo al darse cuenta del peligro inminente. El grizzly emitió un bajo y retumbante gruñido, un sonido que pareció resonar en el aire. Avanzó con velocidad aterradora, su enorme cuerpo lo impulsó a través del campamento. Los miembros de la familia se dispersaron en todas direcciones, su reunión alegre se convirtió en un caos. Los gritos de terror reemplazaron las risas, y el crujir del fuego parecía volverse cada vez más pequeño e insignificante frente al avance feroz del oso. Viendo la trayectoria del oso, Amanda Bradley agarró a su hija pequeña y corrió hacia el automóvil cercano. Sus manos temblaban mientras luchaba con las llaves, tratando desesperadamente de poner el vehículo en marcha. Ya con su cámara en mano, Ethan gritó a todos que se retiraran. Sus llamados se perdieron en el bullicio de voces aterradas y los gruñidos implacables del oso. El ataque del oso fue rápido y brutal. Primero atacó las fuentes de comida más cercanas, dispersando los malvaviscos y salchichas asados por la maleza. Luego su enfoque se trasladó hacia las personas. Martha Bradley fue atrapada en el camino del oso mientras intentaba proteger a sus nietos. Sus gritos fueron ahogados por el rugido del oso. Las garras rasgaron sus piernas haciéndola caer al suelo. Las enormes mandíbulas del grizzly se cerraron y la lucha frenética de Martha y sus nietos sumó caos a la escena. Claire, tratando de pedir ayuda, se encontró cara a cara con el oso. Logró alejarse unos pasos de la criatura atacante, pero la ferocidad del oso era imparable. El animal saltó hacia ella. Su poderoso cuerpo la forzó a tropezar hacia atrás. Sus intentos de retroceder fueron en vano. Corrió hacia una tienda cercana, esperando usarla como barricada, pero el oso la destrozó fácilmente, enviando el contenido de la tienda esparcido. Algunos miembros de la familia lograron llegar a sus autos, encerrándose en ellos y encendiendo los motores. La visión de los faros atravesando la oscuridad poco hizo para disuadir al oso, que continuó su ataque por el campamento. La hoguera era un montón humeante de brasas. Su calor se había ido, dejando solo la fría realidad del ataque. Barrió el campamento, causando destrucción y dejando caos a su paso. La respiración pesada del oso y sus gruñidos guturales llenaron la noche, un marcado contraste con el entorno que antes era sereno. Su camino de destrucción era claro: tiendas rotas, pertenencias esparcidas y el silencio inquietante de aquellos que habían caído. A medida que avanzaba la noche, el asalto del oso empezó a disminuir. Finalmente se retiró hacia la naturaleza. Los sobrevivientes salieron de sus refugios, sus rostros pálidos y ojos abiertos por el shock. El campamento estaba lleno de evidencias de la violencia ocurrida.
equipo de campamento volteado, ropa rasgada y los aterradores restos del ataque del oso. Tras el ataque, la familia Bradley quedó lidiando con el trauma y la pérdida. Los sobrevivientes se agruparon. Su reunión ahora era marcada por el dolor y el miedo. El sonido de las sirenas de emergencia pronto llenó el aire mientras llegaban los equipos de rescate para asistir e investigar el horrible suceso. Los guardabosques comenzaron su trabajo, evaluando los daños y buscando al oso, que había desaparecido en el espeso bosque. El ataque tuvo un profundo impacto en la comunidad y generó un llamado renovado para medidas de seguridad más estrictas en los campamentos de parques nacionales.